El libro de Proverbios forma parte de aquellos que llamamos los libros sapiensales, de sapiencia. Sapiencia está relacionado con la sabiduría. Decimos así porque en este libro encontramos bastante consejo de Dios para nuestro ser, cómo relacionarnos con Él y cómo relacionarnos con nuestros semejantes, y una forma también de examinarnos a nosotros mismos. Los consejos que tenemos cabalmente en este libro de Proverbios, ya para el capítulo 18, dice así: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Salomón, que es uno de los principales escritores de este libro, nos revela lo que es el corazón del hombre, no porque él exactamente conociera lo que opera en lo profundo del alma del ser humano, sino porque el Señor Dios, a través de él, nos declara quiénes somos cada uno de nosotros. Su deseo busca el que se desvía. Desviarse significa apartarse del camino. La gente, la persona, el joven, tienen una meta, un destino, un objetivo, pero antes de llegar a esa meta, encuentra otra ruta. Algo le llama la atención y por eso opta por abandonar su primer anhelo, aquel objetivo que tenía, y se desvía, toma otro camino. Algunos jóvenes quieren estudiar, pero no terminan sus estudios, sino que se dedican a otras actividades, ya el trabajo, ya el negocio, por el dinero, por una enamorada, dejan de alcanzar a aquel punto, aquel sueño que se trazaron a fin de ser profesionales, y no logran ese objetivo. Algunos quieren un hogar feliz, quieren vivir para siempre, lógicamente unidos en el matrimonio, pero a razón de los problemas, las discusiones que se presentan, pues no pueden alcanzar el objetivo de un hogar unido, estable, feliz. No solamente la palabra del Señor nos comenta en respecto a objetivos que podemos tener aquí en la tierra. El objetivo importante, trascendental para nuestras almas, es el de la salvación. Como la Biblia está escrita a los hijos de Dios, es decir, para usted, para mí, que ya tenemos a Cristo en el corazón, nosotros ya entendemos que tenemos otra meta. Nuestra meta es encontrarnos con Cristo en el cielo. Nuestra meta es llegar a la patria celestial. Entonces ahora vamos entendiendo el sentido de este versículo. Es revelador, nos lo dice la Biblia, nos lo dice la vida práctica. ¿Cuántos con nosotros han comenzado la carrera cristiana, pero desafortunadamente el día de hoy no seguimos en la misma ruta, han optado otro camino? Entonces cuando dice su deseo busca el que se desvía, esta afirmación responde a la pregunta que nos hacemos: ¿por qué fulano, por qué fulana, el hermano tal, ya no está con nosotros? ¿Será que el creyente, el cristiano, se aparta, cae en pecado, deja de amar a Dios de un momento a otro? ¿Será que el Señor Dios falla? Este libro santo que nosotros tenemos en manos nos indica que Dios no falla, Dios es fiel, tampoco Él se equivoca. El agente de las fallas somos nosotros, que todavía vestimos este traje de carne. Y en ocasiones no alimentamos nuestra alma. El ser humano consta de dos partes, una parte material y una parte espiritual. La parte material, el cuerpo, nosotros entendemos, pues se alimenta de leche, carne, papa, pan. La parte espiritual también necesita alimentarse. Ustedes se acordarán lo que dijo el salmista: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Mi carne te anhela, decía el salmista. Sí, nuestras almas necesitan también alimentarse. El Señor Jesucristo nos recuerda las palabras escritas ya en el Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma de usted necesita alimentarse, necesita llenarse cada día del Señor, necesitamos renovarnos en su presencia. Cuando estas cosas nos faltan lo que Dios nos aconseja: la oración, nos falta el estudio de la Escritura, nos falta el congregar, que son métodos que el Señor Dios ha ideado, nos ha preparado para nosotros a fin que nos mantengamos unidos con Él. Cuando estos elementos nos faltan, entonces nuestro ser interior como que va decayendo. Otras cosas nacen en nosotros, nuevos intereses.
la meta que nosotros teníamos de llegar a la patria celestial. Vivir una vida consagrada a Él, de querer servirle. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo le quiero servir, Señor, usa mi vida? Hemos pasado al altar y con lágrimas, y lágrimas sinceras, no por influencia humana, sino delante del Señor le hemos dicho, Señor, toma mi vida, encamíname. Yo quiero que tú seas mi ser. Pero a los meses, a los años, otros objetivos, otras cosas nos llamaron la atención. ¿Por qué ocurre esto? Nuestro corazón sabe enamorarse todavía de este mundo. Necesitamos alimentarnos del Dios Altísimo. Necesitamos cada día evaluar qué hay en lo profundo de nuestro ser. Si acaso están naciendo nuevos intereses, nuevos amores. El enemigo está llamándonos la atención de alguna manera para tratar de sacarnos de aquel camino glorioso que nosotros tenemos de llegar a la patria celestial. Cuando nuestro corazón se desvía, nuestros pasos le van a seguir después. Eso le pasó cabalmente a Demas. Cuando leemos la palabra del Señor en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, allá por el verso 10, la Escritura nos dice así: Demas me ha abandonado, amando más este mundo. ¿Habrá algún Demas en medio de nosotros? ¿Habrá alguno que ha observado que en el mundo, en este mundo temporal, hay algo más importante, más atractivo que los aspectos espirituales que nos esperan en la mansión celestial? ¿Será así? Me lo imagino a Demas un día anhelando ser como el apóstol Pablo. Le hago una pregunta: ¿quién no quiere ser como su pastor? ¿Quién no quiere ser como los discípulos de quienes nos cuenta la Biblia? ¿Quién no ha pensado algún día en los profetas? ¿Quién no piensa continuamente en nuestro Señor Jesucristo? Nosotros los cristianos todos los días tenemos eso en mente. Demas, tenga usted por cierto, acompañando al apóstol Pablo a una gira, a una campaña, a otro avance evangelístico que hayan llevado a cabo, a otro viaje misionero. Demas se habría emocionado, porque el creyente también se emociona. Amamos, nos emocionamos y queremos más de Dios. Este hombre algún día habrá dicho: yo quiero ser como Pablo. ¡Wow! ¡Qué unción tiene ese hombre! ¿Cómo habla la palabra de Dios? ¿Cómo enseña? Habrá querido ser como Pablo. Pero un día su corazón se enamoró de otras cosas. ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos hoy? Otro ejemplo podemos tenerlo en Judas. Judas también puso la mano en el arado. Y después todos conocemos la historia. Aunque salió a predicar y enseñó y marchaba con el Señor Jesucristo, pero su corazón se desvió detrás del dinero y se perdió y se apartó. Podemos seguir revisando. ¿Se acuerda usted de Giesi? Giesi era el criado de Eliseo, igual que Demas. Tal vez este hombre también, observando lo que era la vida espiritual, el trabajo, el ministerio de Eliseo, habría querido imitarlo. ¿Usted piensa que Eliseo no le habría compartido? Nosotros conocemos la vida de nuestros pastores cabalmente porque ellos nos cuentan cómo Dios trató con ellos. El día que Eliseo estaba arando en el campo, trabajando con sus 12 yuntas, cuando de repente llega el profeta de Dios, el hombre de Dios, el siervo de Dios, el varón de fuego, Elías, con el manto sobre Eliseo, y le dice: sígueme. Y de allí en adelante Eliseo se convirtió en el criado, en el sirviente, en el ayudante de Elías. ¿Cuál fue el resultado? Lo que le sucedió a usted, lo que me sucedió a mí: querer más de Dios. ¿Quién no se enamora de las palabras de Dios? ¿A quién no le toca el Espíritu de Dios cuando escuchamos el mensaje del Señor? Eliseo, más compenetrado con las palabras del Señor, sirviendo, ayudando, apoyando al profeta Elías, queriendo ser como el profeta Elías. Por eso cuando Dios habló y le dijo a este varón que se lo iba a recoger, entonces Eliseo decidió no soltarlo, seguirlo hacia donde fuera. Aunque otros le decían: varón de Dios, ¿tú sabes lo que le va a pasar a tu Señor? Que Dios se lo va a llevar.
Eliseo respondía, sí, yo lo sé, cállense. Elías le decía, quédate aquí. Eliseo le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Cuando llega el momento en que Elías tiene que ser recogido en el torbellino, en el carro de fuego, le dice a Eliseo, pide lo que quieras antes que sea tomado de ti. Allí reflejó, allí expresó este hombre, Eliseo, su grande deseo, una doble porción de tu espíritu, quiero que caiga sobre mí. Uno quiere ser como sus pastores, uno quiere ser instrumento de Dios. Estoy seguro que ese sentimiento ha pasado por usted. Entonces, Eliseo tenía una meta. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero ser un instrumento del Señor, un canal de bendición. Por eso no se separaba de Elías. Y como esa era su meta, la alcanzó. Aquí sacamos una hermosa lección. Los objetivos espirituales sí se pueden alcanzar. Dios va a proveer los medios. Nosotros tenemos que someternos al Señor diariamente, obedecer su consejo. Sí se pueden alcanzar los objetivos. Veamos el caso de Eliseo. Él quería una doble unción le vino. Él quería ser como su maestro, como el profeta Elías, el doble de milagros ejecutó. ¿Se puede ser fiel a Dios? Sí se puede ser fiel al Señor. El asunto está en que nosotros nos lo propongamos. Qué triste que no fue así con Giesi. Aunque el testimonio habría recibido, aunque Eliseo le habría dicho, y vino una doble unción sobre mí, sentí el poder, la presencia de Dios. En un momento tal vez no lo sabía, no lo experimentaba, cogí el manto que cayó sobre mí y dije, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeé con el manto el agua y las aguas se abrieron. Allí entendí que el poder de Dios descendió sobre mí. Le contó el testimonio. Giesi oyó, Giesi se emocionó, pero conocemos la historia. Un día llegó Naamán el sirio, salió a recibirle cabalmente Giesi. Venía a buscar sanidad. De parte del profeta la respuesta era, vaya al río Jordán y báñese. Giesi lo vio. Giesi vio llegar al sirio Naamán, desfigurado por la lepra. Así lo vio llegar. Un cuadro nada agradable. Posiblemente Giesi se habría espantado ver a un leproso relativamente cerca. Dios obró, honró su palabra, luego bien regresa Naamán con rostro limpio. ¿Y quién le recibe? Giesi le recibe. ¿Se imagina usted el asombro de ese hombre? Acabo de verlo hace un momento atrás, tan desfigurado, que asustaba su rostro, y ahora una cara limpia, un rostro limpio. Eso no es un impacto, eso no es para renovarse en el Señor, eso no es para desear más de Dios. Eso pasa por todos nosotros. ¿En cuántas campañas usted ha estado? ¿En cuántas convenciones? ¿En cuántos cultos misioneros? El Señor Dios nos ha hablado, ha tratado con nuestras vidas y hemos renovado nuestro amor para con Él. Pero sin embargo, a las semanas, a los 2 días, llega la tentación y algunos se distraen y se desvían. Cuando Naamán regresa a ofrecer sus dones para procurar recompensar al profeta Eliseo, Eliseo no recibió nada, pero fue Giesi el que lo vio. Y se enamoró de los vestidos, se enamoró de la recompensa y se desvió. Cuidemos nuestros corazones. Su deseo busca el que se desvía. Si hay alguien que se aparta del camino que el Señor Jesús nos ha trazado, es porque su corazón, el corazón de esta persona, ya se enamoró de otras situaciones. ¿Qué cosa le llama a usted la atención más de lo que significa llegar al cielo? ¿El deporte? ¿Una pareja? ¿Acaso el Señor Dios le va a decir a usted no se case, quédese soltero? No. El Señor conoce perfectamente bien nuestras necesidades. Y por cierto, Él tiene preparado una pareja especial para usted. ¿Qué le llama la atención a usted? ¿Los estudios? ¿Usted piensa que el Señor le va a decir no estudie? Si de Él viene la sabiduría. Y la Escritura dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Dios no le va a decir a usted que no estudie. Estudie y sea buen estudiante. Y dé testimonio que Dios da sabiduría, pero no se olvide del Señor. Estudie para la gloria del Señor.
Estudie para ser un buen profesional. Estudie para que todos sepan que los hijos de Dios también saben de ciencia, pero somos temerosos de Dios. ¿Qué nos llama más la atención? ¿La riqueza? ¿El pan? Dios le va a decir a usted: no vista, no compre casa. ¿El Señor le va a prohibir? No. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no le va a decir: no compre un departamento. El Señor no le va a decir: no compre un carro. Lo que el Señor dice es que nunca nos olvidemos de Él. No podemos amar más las bendiciones que al que bendice. Su deseo busca el que se desvíe. ¿Cuál es el deseo de usted? ¿Desviarse del mundo? ¿Cuál es su deseo? ¿Llegar a la meta? Ese deseo más ardiente lo tiene el Señor. Y para eso Él ha provisto un paracleto, un ayudador, que es el Espíritu Santo. Aférrese a Él. Si conversamos con Cristo el Salvador a través de lo que es la oración, si somos sinceros con Él, si le contamos todo lo que sucede en nuestro corazón, usted puede decirle al Señor la verdad. Usted tiene que ser sincero con Dios y decirle: Señor, tú sabes lo que está naciendo en mi alma, dentro de mi ser, lo que me está llamando la atención. Y háblele. Otra vez la bebida, los amigos, la moda. ¿Qué le llama a usted la atención? Cuéntale. No cantamos en nuestros himnarios, no entonamos cuéntale a Dios todo en oración. ¿Te golpea la soledad? ¿No es mejor amigo Jesucristo el Señor? ¿Usted cree que no hay un pueblo que nos ame, que nos trate con cordialidad, hermanos en Cristo? Por cierto que sí lo hay. Hoy es el momento como para reflexionar y darnos cuenta cuál es nuestro deseo. Que nuestro deseo sea llegar a la meta. El Señor Jesús nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Busque a Jesucristo con todo su corazón, incline su rostro, converse con Él y Dios le va a dar la victoria. No hay tentación tan poderosa que quiera destruir a un creyente que quiera llegar a la meta, al cielo. Porque el Señor lo ha prometido. Junto con la prueba, Dios nos dará también la salida. Dios es justo para no cargar más de lo que un hombre debe de llevar, dice el libro de Job. Dios les bendiga.